La bruja rama, conocida como Dama de las Enredaderas, se encontraba entre los tenientes más devotos de Alariel. Era la mano derecha de la reina del Bosque Radiante, de forma bastante literal, ya que era un esqueje nacido de la mano derecha cortada de la propia Alariel. La mano de la diosa volvió a crecer ya que su sangre estaba cargada de magia de vida, mientras que la mano cortada tomó vida propia. La Dama de las Enredaderas estaba retorcida, envejecida por incontables siglos de batallas, ya que había servido como capitán militar desde la era del mito. Durante su largo servicio a su reina madre, la bruja rama había visto a Alariel en muchos momentos del ciclo. Durante la Guerra de la Vida, los campeones de Alariel habían resistido el letargo y la melancolía creciente de su diosa, esperando un regreso a la vitalidad y temiendo que su diosa madre nunca florecería por completo o regresaría con la ira de la tempestad de verano. Ahora, con Alariel empezando otra metamorfosis, la Dama de las Enredaderas tenía un plan desesperado. En Giram todo el mundo sabía que una semilla, sin importar lo llena de vida y energía que estuviera, necesita nutrientes para florecer. Era así para las encinatalaias, que ansiaban el suelo, la lluvia y la luz del sol, y para la flora y fauna nacida de las fuerzas sobrenaturales. Para crecer a su máximo potencial, las náyades de río necesitaban bañarse en los pozos ricos en magia bajo las cascadas, mientras que las hadas lunares seguían los ciclos de la luna, que necesitaba la crisálida de una diosa. La Dama de las Enredaderas era una líder militar, y hace mucho tiempo que dejó atrás su juventud, perdida en las ruinas de Aetherweir. La Dama de las Enredaderas temía por Alariel, ya que la diosa era vulnerable durante su fase de crisálida. En lo profundo de su corazón temía que Alariel, abatida por el peaje que había sacudido sus tierras, podía caer en berbecho y no crecer en absoluto. Tal vez fue una semilla estéril, una que no daría fruto, o peor aún, podría ser que la plaga antinatural de su némesis la hubiera contaminado. De ser así, su renacimiento no sería algo glorioso, sino una escena repulsiva, el nacimiento de un ser gusanoide retorcido no apto para el mundo natural. El plan de la Dama de las Enredaderas era llevar la crisálida de Alariel a lo largo de la senda de los purificados, limpiando con luz cualquier posible corrupción que hubiera echado raíces. Entonces, sobre la cumbre Piedra Negra, la bruja rama esperaba plantar a Alariel sobre el monumento erigido en honor a uno de sus mayores triunfos en Girán. Bajo ellos, en las llanuras Pet, las tribus del reino de Jade se habían unido para derrotar al caos durante la primera guerra del muro Espina de Hierro. Entre los huesos de esos campeones caídos, la crisálida de Alariel debía absorber gloria, gestas heroicas y venganza. El señor arbóreo Haldroth se sacudió y sus ojos ardieron con rabia. Pero la Dama de las Enredaderas esperó pacientemente, ya que sabía que la ira del más anciano de los Sylvaneth debía seguir su curso. Había crecido desde que las nuevas patrullas pidieran su ayuda, marchando desde sus hogares ocultos para ayudar a quienes protegían a Alariel. Llevaban muchos días esperando junto a las estatuas de la orilla. No fue hasta que el grupo avanzó en el antiguo reino de Piedra Negra, entrando en el bosque petrificado antaño conocido como Gir Verde, que Haldroth finalmente se atrevió a cuestionar a la Dama de las Enredaderas, cuya posición aventajaba la suya. Esa no es la forma de hacer las cosas. Ellos no deberían estar llevando a la reina radiante, dijo. La Dama de las Enredaderas mantuvo su posición mirando hacia los forjados en la tormenta. El conocido como Lorrus Grim portaba la crisálida, y su brillo ardía en su mano renacida. Lentamente se giró hacia Haldroth. No, anciano, contestó, manteniendo su voz calmada. Estos brotes han luchado a nuestro lado. Han dado sus vidas por nuestra reina, y por eso la llevan ahora. Pretendo tomar la senda de los purificados, y un gran peligro nos sigue. Necesitamos su ayuda. Mientras decía esas palabras, un rayo de fuego cruzó los cielos nocturnos, aterrizando en el bosque petrificado.
Una bola de fuego explotó a lo lejos y el suelo tembló con el impacto ominoso. «Y creo que también hay enemigos frente a nosotros», añadió. La puntería del dios de la sangre era perfecta y el impacto del cometa casi instantáneo, pero algo era aún más rápido. Alariel era vulnerable, así que un hechizo surgió de las propias estrellas para protegerla. Una cúpula invisible rodeó a la reina radiante, y el cometa de Ravia fue desviado, estrellándose en el bosque de árboles pétreos. Skarbrand se alzó del cráter de llamas y rugió. Aunque era la rabia de Corne manifestada, el haber sido atado por la cadena de bronce hacía que el gran demonio estuviera aún más furioso. En un estallido de ira, Skarbrand avanzó, clavando sus pezuñas en el suelo, exhalando fuego y haciendo girar sus hachas con frenesí. Alrededor de Skarbrand, los árboles de piedra se agrietaron y cayeron, atrapados por el fuego infernal. No solo surgían llamas del gran demonio, ya que la furia de Skarbrand era tangible y portaba con él una niebla roja del reino del caos. La niebla roja pulsaba con odio, solidificándose rápidamente en una hueste demoníaca, su propia legión de exiliados. Desangradores de piel carmesí estiraron sus largos miembros y sacaron sus lenguas degustando la rabia pura que flotaba en el aire, alrededor del que había sido el mayor mariscal de Corne. Los mastines rechinaban sus dientes afilados, y sus crestas reptilianas aullaban con la promesa del inminente derramamiento de sangre. Los muelesangres de Corne golpeaban el suelo lanzando llamaradas en su afán de causar estragos entre el enemigo. Incluso en su furia ciega, Skarbrand sentía la energía creciente de la vida cerca. Dejando tras de sí un rastro de ruina, el exiliado se alejó en dirección a Alariel. Su ejército le siguió manteniéndose a distancia de sus hachazos. La perdición y la sangre esperaban. Pero no solo había sido el ojo del todopoderoso Corne el que había estado pendiente del conflicto que se desarrollaba en el reino de Giram. Las propias estrellas habían despertado al señor Senpantica de su sueño cósmico. El señor estelar Slam despertó abruptamente, parpadeó 3 veces y en cada ocasión 3 membranas limpiaron sus grandes ojos. La más externa protegía su visión, la membrana intermedia mantenía hidratados sus ojos y le permitía ver bajo el agua, y la más interna permitía al señor Senpantica ver los hilos y pasajes cósmicos que conectaban el destino que unía a los reinos. Sabiendo que era el momento adecuado, el señor Senpantica envió el hechizo a proteger a Alariel, pero hacía falta más, así que se precipitó a través del espacio usando únicamente el poder de su mente. Skarbrand había abierto un sendero a través del bosque de piedra hasta alcanzar un claro. Allí se alzaba un círculo de piedra estelar y el gran demonio derribó el par de menires más cercano mientras avanzaba. Frente a él, en el centro del antiguo anillo de piedras, algo parpadeó como si el aire se doblegara sobre sí mismo. En un momento, la forma vacía contuvo una visión de estrellas, y luego, ese vacío se llenó con la forma brillante de un Slam, el señor Senpantica. Flotando sobre su palanquín de piedra, el señor Senpantica observó a Skarbrand con ojo clínico. El enorme demonio avanzó, exhalando chispas de fuego hacia los cielos. El suelo se agrietó y partió bajo las pezuñas de la bestia, y frente a él ardía una oleada de odio y agresividad, una ansia de sangre que casi era palpable. Tras Skarbrand marchaba una hueste roja, una legión de demonios que se extendía por el bosque petrificado, un ejército que podría arrasar un imperio. De forma calmada y serena, el señor Senpantica parpadeó de nuevo. Aunque no mostró signos externos, empezó a canalizar sus pensamientos en secuencias de guías estelares que invocarían su propio ejército del laberinto de su memoria hasta el campo de batalla. En los cielos distantes sobre él, las estrellas parpadearon. Mientras Skarbrand y su hueste demónica cruzaban el claro, las estrellas parecieron caer de los cielos. Siguiendo las órdenes silenciosas del señor Senpantica, cayeron los meteoros, golpeando el suelo con ardientes energías celestiales.
Una niebla azul se alzó de los cráteres que se arremolinó para formar constelaciones Serafón, mientras los bosques de piedra resonaban con el batir de los tambores de guerra y los rugidos guturales. Los antiguos menhires de piedra fueron testigos de una batalla entre monstruos, aún más antiguos que ellos, ya que las criaturas que llegaron de los cielos parecían haber surgido de alguna era primordial reptiliana. Junto a ellos avanzaron fila tras fila de guerreros saurios ordenados. Todos estaban protegidos por gruesas escamas, una armadura natural que podía rechazar incluso los filos forjados en el infierno. La infantería portaba armas de celestite, mientras que las criaturas más grandes mostraban dientes del tamaño de lanzas y colmillos que podían desgarrar acero. Los Serafón se dirigieron hacia sus antiguas némesis como una marea vengadora azul. La hueste roja de Khorne no esperó a su adversario, sino que contracargó, y sus propios gritos de desafío se alzaron contra los cielos. El choque de ambos ejércitos resonó en el bosque petrificado, una cacofonía de colisiones y rugidos inhumanos, entre los que destacaban los cuernos de bronce y el retumbar de los tambores de piel. Con un gran salto, un saurio vieja estirpe montado sobre un carnosaurio se estrelló contra las líneas frontales de un regimiento de desangradores, dispersándolos como semillas en un viento huracanado. El vieja estirpe buscaba una presa más grande y dirigió a su carnosaurio hacia un muele sangre para que lo destrozara. Ni siquiera el cuerpo de bronce del Juggernaut podía resistir esas garras celestiales. Los razordones soltaron una lluvia de proyectiles, diezmando un grupo de mastines de Khorne que se acercaba. A pesar de la devastación causada, no todas sus presas cayeron. Los mastines que sobrevivieron a la nube de Esquirla saltaron sobre sus camaradas mutilados y se lanzaron sobre el enemigo en un torbellino de mordiscos. Cerca de allí, los chorros de fuego surgieron de entre las salamandras, regando con sus llamas a los desangradores que se arremolinaban frente a ellas. Sosteniendo en alto sus gruesos escudos de escamas, las masas de saurios se encontraron con las hordas de desangradores, dando inicio a un sangriento combate. Por cada guerrero saurio que abatía a su oponente con sus garrotes con púas, otro caía abatido por un arma forjada en el infierno. Cada bando infligió horribles bajas, pero ninguno frenó sus ataques. Las filas traseras se adelantaron para ocupar el lugar de los caídos durante el combate. Los daemonios lucharon con odio inhumano, un frenesí de sangre que les sustentaba más allá de cualquier cosa que los mortales pudieran lograr. Incluso los desangradores, aplastados, continuaban atacando de forma implacable, hasta que toda la magia que unía sus cuerpos se disipaba. Sus cuerpos no caían cual marionetas despojadas de sus cuerdas. Aquellos que caían no tardaban en fundirse en humeantes piscinas de sangre antes de desaparecer por completo. Contrastando con la furia roja de los daemonios de Khorne, los Serafón no mostraban ninguna emoción excepto por el brillo salvaje en sus ojos, que no parpadeaban. Las filas reptilianas luchaban con una tenacidad inquebrantable y parecían inmunes al dolor. Incluso cuando eran ensartados, los saurios eran capaces de lanzarse hacia adelante buscando hundir sus colmillos cerrados en el cuello de su asesino, antes de perder toda su energía vital. Mientras la hueste daemónica y los saurios se enfrentaban, otro elemento de la constelación Fuego Estelar se escabullía alrededor del perímetro de combate. Armados con cerbatanas y jabalinas, los pequeños eslizones correteaban lo suficientemente cerca como para lanzar sus proyectiles contra la gran masa roja de enemigos. Sus dardos no eran grandes y no deberían haber supuesto más que una leve molestia para los daemonios, pero no todo era lo que parecía. Cada jabalina y dardo estaba bendecido cósmicamente y untado con un veneno estelar especialmente letal para la esencia warp con la que estaban creados los daemonios del caos. Esas picaduras no solo molestaron a los enemigos más grandes, sino que causaron que muchos de ellos aullaran de dolor al sentir como su sangre ardía con llamas celestiales. Con los flancos atados por los eslizones, el ejército daemónico hubiera estado en peligro de no ser por Skarbrand. Sin pensar en táctica alguna, el enorme devorador de almas se precipitó contra el centro del ejército Serafón.
Con cada barrido de sus hachas gemelas convertía oleadas de reptiles en nubes de polvo estelar azul. No importaba cuántos masacraba el exiliado, éste permanecía insatisfecho, bramando con una furia que hizo estallar escudos. El devorador de almas era imparable, un torbellino viviente. Canalizando energía de Azir, el señor Sempantica intentó reforzar a los Seraphon que se encontraban frente a Skarbrand. Aunque las filas saurias brillaban con poder celestial, no eran rival para la furia desenfrenada del devorador de almas, que parecía crecer con su ira. Con cada golpe, Skarbrand aplastaba enemigos bajo sus pezuñas, y sus hachas cosechaban enjambres de atacantes reptilianos. El odio era tan palpable que recorría el aire como oleadas de calor frente a Skarbrand. Cerca de su señor e inspiración, los daemonios sentían cómo se renovaba su vigor, pero los siervos de Khorne no eran los únicos que notaban el tirón de esa energía. Una furia ilógica se extendió entre los Seraphon. Los eslizones ansiaron tanto la sangre que abandonaron sus tácticas de atacar y correr, que también les habían servido en las primeras fases de la batalla, y cargaron hacia el cuerpo a cuerpo. Skarbrand levantó la vista del valle de destrucción que le rodeaba, y sus ojos ardían con tal intensidad que se encendían fuegos allí donde posaba su vista. El devorador de almas soltó espuma por la boca, aullando con frustración debido a que había acabado con todos aquellos que estaban a su alcance, pero no había logrado saciar su ansia de masacre. No importaba cuántos mataba Skarbrand, nunca era suficiente. El señor Sempantica conjuró más golpes meteóricos, invocando huestes estelares una tras otra. Sin embargo, era como alimentar el fuego, ya que cada falange que marchaba bajo el mando del señor estelar no tardaba en quedar rápidamente reducida a nubes de energía que se disipaba y regresaba a los cielos. Skarbrand hizo desvanecerse a tantos soldados celestiales que el enorme daemonio estaba rodeado por una niebla azul. Incluso los reptilianos más grandes podían hacer poco más que dar una pausa momentánea a Skarbrand, que derribó un estegadón a media carga y destripó a un bastiladón de un solo golpe. Cuando un carnosaurio clavó sus mandíbulas sobre la dura piel de hierro de Skarbrand, el gran daemonio respondió con un hachazo, que partió en dos el cráneo de la criatura. El exiliado seguía avanzando, buscando nuevos enemigos a los que matar. Skarbrand no tardó en quedar solo en el campo de batalla. Aquellos a los que el demonio no había matado se habían destrozado unos a otros en una masacre frenética. Solo quedaba el Slam, el señor Sempantica, último igual que fue el primero. Incluso mientras la carcasa bajo sus pezuñas se convertía en polvo estelar, Skarbrand alzó su cabeza cornada y rugió a los cielos. El largo aullido fue a la vez triunfante y torturado, un desafío a los dioses. El señor Sempantica observó a la abominación daemónica con ojos impasibles. El señor estelar se movía lentamente, y su palanquín de piedra se deslizaba en silencio. El Slam aclaró su garganta con un croar burbujeante, mientras dirigía sus poderes cognitivos por el laberinto de su mente. Girándose con rapidez, Skarbrand se movió de manera instintiva hacia el sonido. Allí donde había movimiento o sonido, significaba que había algo que se podía matar. Sangre y tripas surgieron de su cuerpo ennegrecido, y sus alas rotas se extendieron. El gran demonio cruzó el claro ganando velocidad con cada zancada. Surgían chispas allí donde las pezuñas del exiliado tocaban el suelo. El señor Sempantica parpadeó 3 veces. En cada ocasión el Slam vio frente a él el pasado, el presente y los alineamientos de las estrellas. No estaba escrito en el cosmos que él muriera aquel día, aunque no conocía ningún conjuro que pudiera superar a la furia viviente que se cernía sobre él. Sin embargo, el señor Sempantica supo que debía hacer. Tal vez hoy no existía ninguna esperanza de victoria, pero sabía por las estrellas que su tarea para hoy era escudar la crisálida de Alarielle, no triunfar, sino prevenir un desastre mayor en el reino de la vida. El señor estelar Slam se concentró con tal esfuerzo que los árboles petrificados cercanos se partieron y cayeron, y se abrió una grieta en la realidad
frente al devorador de almas, a la carga. El gran demonio cayó en el portal negro desapareciendo mientras viajaba por el espacio y el vacío entre las estrellas. Tras completar su gesta, el señor Sempantica se desvaneció en forma de rayo hacia las estrellas, dejando tras él un círculo de piedras rotas. Habían transcurrido muchas estaciones místicas desde la última visita de la Dama de las Enredaderas a la provincia de Piedra Negra. En el pasado, durante la era de los mitos, el reino se contaba entre los más importantes del reino de Girán. Los ciudadanos de Piedra Negra habían sacrificado mucho para honrar a la Reina Radiante, y ella, a su vez, les había otorgado abundantes dones, haciendo sus tierras increíblemente fértiles. Había sido un paraíso de abundancia, no el paraje marchito que hoy podía verse. Fue Piedra Negra el lugar más castigado por las primeras incursiones del caos en Girán. La larga paz había sido destrozada, y en aquellas tierras se libraron numerosas batallas. Al principio se obtuvieron gloriosas victorias. Los nobles hijos de los asentamientos de Piedra Negra se aliaron con los ejércitos Sylvaneth. La Dama de las Enredaderas lo recordaba bien, pues ella había estado allí. Ella marchó a la cabeza del ejército durante la primera guerra del muro Espina de Hierro, donde se alzaron triunfantes. Las tierras aún eran verdes y bellas, pero acontecieron más batallas y terribles traiciones. Muchos hombres y Sylvaneth de los ejércitos se habían corrompido y se volvieron contra sus propias razas. La desconfianza crecía al tiempo que más huestes de demonios atacaban la región. Fue entonces cuando los cultos druídicos que adoraban a Alariel reunieron todo su poder arcano para crear la Senda de los Purificados. Se decía que sólo podría recorrerlo quien estuviera libre de toda mácula del caos, ya fuera un ser faérico o un mortal. Construida sobre líneas ley e imbuida de poderosa magia, la senda era un viaje que ponía a prueba mente y cuerpo. Quienes lo completaban probaban así su lealtad. Mientras la Dama de las Enredaderas guiaba por aquel camino a su fatigada partida de guerra de Sylvaneth y Forjados en la Tormenta, se percató de cuánto había cambiado. El bosque Gir Verde rebosaba vida, pero ahora era una tierra baldía. Los propios árboles estaban petrificados y se veían caras retorcidas en sus troncos y ramas. Muchos de los menires del camino estaban caídos, pero la Dama de las Enredaderas no le cabía duda de que la magia purificadora aún cumplía su cometido. Aquellos Sylvaneth que habían luchado más tiempo contra las fuerzas del caos emitían un destello verde. El señor arbóreo Haldroth era quien más brillaba. No se trataba de un aura siniestra, sino algo benevolente, como si la corrupción estuviera siendo quemada. La dama notó que a los Forjados en la Tormenta no les afectaba. Ellos solo emitían el mismo brillo azul de las energías celestiales que era más visible cuando se enfurecían. No había rastro alguno de sus perseguidores. La Dama de las Enredaderas no creía que las fuerzas del caos osasen poner pie en la senda, pero temía que el sinuoso recorrido propiciase que sus enemigos les aventajaran en la marcha. Volando a toda velocidad entre los árboles como una bandada de grandes aves rapaces, los Forjados en la Tormenta alados se aproximaban a la columna que marchaba. El lord castellano Grimm se maravilló ante tal gracilidad. Aun después de recibir refuerzos de los caballeros excelsos, Grimm ostentaba el liderazgo y sentía la pesada carga a cada paso. Giomachus, un caballero cetrero de los caballeros excelsos, tomó tierra y dio un paso al frente para hablar. «Hay un círculo de piedra más adelante, tal como dijisteis, milady», informó Giomachus, «y el suelo está horadado y revuelto por una batalla reciente. El aire huele a sangre, mas no hay nadie a la vista». Eran nuevas misteriosas para Grimm, pero no parecían serlo para la Dama de las Enredaderas. «¿En los cráteres?», preguntó ella. «¿Había fragmentos de roca brillante, como si algo hubiera eclosionado desde su interior?» Giomachus se había quitado el yelmo emplumado y miraba perplejo a la bruja rama. «En efecto, milady, es tal como lo describís», asintió. «Lo vi hace mucho tiempo», replicó. «Hay otros que combaten al caos, mas son fríos y distantes como las estrellas. Esos extraños aliados nos han ayudado.
pero no debemos esperar más auxilio. Tenemos por delante el último tramo de la senda. Hemos de llevar a la diosa a la cumbre Piedra Negra, y salvo que me equivoque, el enemigo nos hallará antes de que completemos el viaje. La guerra se propagaba por los reinos y todas las facciones estaban ocupadas tramando el modo de hacerse con el poder, pero los ojos de los dioses se volvieron inexorablemente a un único nexo. Todos querían decantar los eventos de Girán en su favor, pues la caída de un dios o todo un reino alterarían drásticamente el equilibrio de poder. El poderoso Corne, que no era conocido precisamente por su paciencia, fue el primero en actuar. Celoso del trofeo que su hermano Nurgle estaba a punto de obtener, había enviado a un campeón a arrebatarle la gloria para su causa. Zench había observado el desarrollo de los acontecimientos muy de cerca. Estaba listo para poner en marcha sus maquinaciones en caso de que el plan de Corne tuviera éxito. El que cambia las cosas no podía permitir que su rival acumulase aún más poder, pues Corne ya controlaba la mayor extensión de los reinos tanto mortales como inmortales. No obstante, el ataque de los Seraphon había sido una sorpresa aún para el clarividente Zench. Ni siquiera sus poderes adivinatorios habían podido predecir la intervención del Slam, y sus motivos y acciones le resultaban desconocidos. Nurgle, con sus esbirros tan cerca de su anhelada presa, no cabía en sí de gozo. Su usual talante parlanchín se había tornado tenso y taciturno. Henchido por el poder de las plagas descontroladas, Nurgle canalizó sus enfermizas energías a través de sus campeones. Sus 7 mayores lugartenientes estaban trabados en combates en Girán, con la única excepción de Thorglug el Despreciable, un hijo predilecto cuyo poder estaba en ascenso. Tenía a su disposición las legiones daemónicas, y él recibió la mayor parte de regalos corruptos de Nurgle, de modo que el Señor del Caos se infló con tanto poder como podía contener un cuerpo mortal, hasta tal punto que parecía que fuera a reventar. Otros dioses también sintieron la amenaza creciente. Ojos rojos escrutaron desde las nieblas de Ulgu, y en las profundidades del laberinto de luz, otros se detuvieron al sentir la trascendencia del momento. Sigmar, que observaba desde la alta Azir, reclamó nuevamente la presencia del guerrero al que enviaría en socorro de Alariel. La columna de Sylvaneth y Forjados en la Tormenta había dejado el bosque pétreo y ascendía la gran escalera que llevaba hasta la conclusión de su viaje, la cumbre Piedra Negra. Las enfermizas nubes verdes que encapotaban el cielo proclamaban una amenaza. Los inculpadores volaron bajo hasta alcanzar el altiplano de la cima de la montaña. Allí les esperaba algo horripilante. Thorglug, el Despreciable, les cerraba el paso, a la cabeza de una hueste que superaba muchas veces el número de los guardianes de Alariel. No había más opción que luchar. Solo los fieles, murmuró Lord Rusgrim mientras contemplaba al enemigo. Había un mar de portadores de plaga y densas nubes de moscas zumbando sobre ellos. Una fila tras otra de guerreros de armadura herrumbrosa golpeaban los escudos con las armas, y entre las filas del ejército paseaban 3 montañas de carne, grandes daemonios de Nurgle. En un flanco, una horda de hombres rata embutidos en túnicas empujaba un pebetero descomunal. Grim apartó la vista del enemigo y examinó a sus tropas. Quedaban menos de 50 caballeros sagrados, y ese número aproximado de caballeros excelsos, de blanca armadura. Los Sylvaneth que marchaban junto a la Dama de las Enredaderas doblaban el total de forjados. Eran una fuerza formidable, pero parecía algo ínfimo frente al ejército que llenaba la planicie frente a ellos. Pero su naturaleza no conocía la desesperación, y Grim gritó, un grito de guerra sin palabras, de puro desafío, un bramido al que respondieron todos los caballeros sagrados. Luego los caballeros excelsos contestaron al llamado, y el estruendo creció cuando los Sylvaneth se sumaron a él. Un potentísimo tronido lo silenció todo. Un solo rayo de doble cola hendió el firmamento y cayó en tierra de nadie, entre ambos ejércitos, y con un destello reluciente apareció, alzándose en alas ardiente y con el resplandor de la luz de Azir rodeándole. Atónitos,
Apenas conscientes de lo que hacían, Lorrus y todos los demás forjados hincaron una rodilla en tierra. Todos habían oído rumores, pero ninguno se había deleitado con su presencia radiante. El Celeste Supremo había llegado. La furia justiciera personificada. Sostuvo en alto el martillo de guerra de Sigmar, Galmarad, y los cielos rugieron. Cuando el Celeste Supremo se materializó de relámpago, Thorglug creyó al principio que el gran enemigo, el mismísimo Sigmar, había llegado. A buen seguro los grandes demonios de su hueste reconocían el martillo que aquel guerrero radiante blandía, pues sólo los más poderosos de los suyos soportaban poner los ojos en él. Los portadores de plaga bajaron su único ojo, siseando con desprecio. En aquel momento, ambos ejércitos estaban inmóviles. Además del legendario martillo, el Celeste Supremo también portaba un cetro refulgente. Mientras levitaba sobre una tormenta de magia celestial, el Celeste Supremo lo alzó hacia los cielos y apareció una luz, tenue al principio, pero cada vez más intensa. Brillaba y se acercaba más y más hasta que un cometa de doble cola atravesó el manto de nubes con un rugido que sonó como el desafío de los mismísimos cielos. El meteoro se estampó en la línea de batalla enemiga, haciendo temblar el suelo, y le siguió una explosión de energías celestiales que arrojó por los aires portadores de plaga desmadejados. A una señal de su campeón, todos los forjados en la tormenta cargaron como un solo hombre. Los gritos de «solo los fieles» y «por Sigmar» retumbaban mientras los vástagos del dios rey avanzaban. El Celeste Supremo les lideraba sosteniendo a Galmarad en alto ante sí. Thorglug se quedó patidifuso un momento. Se había recreado ante la expectativa de despedazar el pequeño ejército de defensores de la diosa, de arrancar el orbe brillante de manos de los arbóreos o de sus aliados acorazados. Ahora eran ellos quienes cargaban contra las legiones. Thorglug salió de su pasmo con una carcajada estentórea, levantó su enorme hacha y avanzó pesadamente, ordenando a su ejército que cargase. Las líneas enemigas chocaron con el estruendo de metal contra metal. A la derecha del Celeste Supremo luchaba el Lord castellano Lorrus Grim, comandando a los caballeros sagrados, en ausencia de su Lord Celeste. Inspirados por el avatar de Sigmar, los forjados luchaban como jamás lo habían hecho. Se zambulleron en el mar de enemigos con un ímpetu imparable. Ningún demonio ni guerrero del caos podía hacerles frente. Los caballeros excelsos protegían el flanco izquierdo del Celeste Supremo, y no pensaban dejar que les superase nadie. Una tormenta de relámpagos llenaba el aire en torno a los forjados, derribando enemigos y carbonizando cuerpos. Cada martillo, cada espadazo abatían un enemigo. La cámara había perdido a sus líderes, el Lord Relictor y el Lord Celeste habían caído durante los feroces combates en los témpanos. Diomar también había perecido sobre el hielo que cubría el mar de las serpientes. Le había matado Thorglug personalmente cuando el caballero Aziros intentó frenar por sí solo a los perseguidores de Lady Alarielle. Ahora era el caballero cetrero Giomachus quien comandaba a los caballeros excelsos restantes. Con el arquero celestial en primera línea, los forjados se abrían camino, entre enemigo, buscando vengar a sus caídos. Hasta el último forjado en la tormenta batallaba como un héroe, pero había uno que luchaba como nadie. Radiante de luz azulada, el Celeste Supremo acababa con filas enteras. Cada martillazo hacía salir despedidos escudos quebrados y cuerpos destrozados. Nadie sobrevivía a su ira vengadora. Por un momento parecía como si las batallas de antaño hubieran vuelto a la vida, recordando una era en la que el propio Sigmar caminaba por los campos de batalla al mando de las legiones del Orden. Tras la punta de lanza de guerreros celestiales acorazados avanzaba la Dama de las Enredaderas. Sus tropas Sylvaneth no se habían unido aún a la contienda. Ellos también sentían el poder del Celeste Supremo, mas eran de Girán, retoños de Alarielle, no vástagos de Sigmar. Su primera obligación era proteger a su reina y madre. La Dama de las Enredaderas aferraba en sus nudosas manos la crisálida brillante en la que Alarielle se había transformado. La bruja rama podía ver su meta, la extraña formación que sobresalía de la cumbre Piedra Negra.
El obelisco deforme, que otrora fuese un bello monumento, se alzaba como una lanza de roca retorcida. La dama de las enredaderas sabía que debía actuar rápidamente, pues sentía la crisálida debilitarse en sus manos. Su pulso era más lento y se sumía más profundamente en el letargo. Su plan era sembrar a Alariel entre los héroes caídos del reino. Si lo lograba, Alariel se despertaría con su aspecto guerrero completo, y entonces, pobres de los que le hicieran frente. Con el Celeste Supremo abriendo camino, los forjados penetraron entre las hordas reunidas por Thorglug el Despreciable. La carga fue tan impetuosa que los guerreros de Sigmar desaparecieron de la vista de sus aliados Sylvaneth, quienes les seguían de cerca en formación cerrada. Confiado en la mayor fuerza y en la superioridad numérica de sus ejércitos, Thorglug se vio atraído por el desafío de armas que tenía ante él. El Señor de las Plagas, rodeado por su escolta de reyes plaga pútridos, marchaba a interceptar al Celeste Supremo, cuando sintió un retortijón en su abotargada panza. Sabía por experiencias pasadas nada agradables que un gusano parásito pútrido de prodigioso tamaño anidaba en sus intestinos parcialmente expuestos. Como un oráculo enfermizo, se retorcía cuando las acciones del huésped no eran del agrado de su patrón. Thorglug sabía en su fuero interno que Nurgle no deseaba la destrucción de sus enemigos tanto como anhelaba poseer a la diosa Alariel. Dio unas órdenes abruptas a las grandes inmundicias, y éstas se encaminaron pesadamente hacia el asalto de los forjados. El propio Thorglug se dirigió con sus reyes plaga hacia las fuerzas Sylvaneth. Sus tripas dejaron de revolverse al instante. Varios señores arbóreos se adelantaron para arrostrar a los guerreros del caos que se aproximaban. Thorglug lideró a sus soldados en una carrera bamboleante que les llevó derechos a golpear aquella muralla de madera viviente que les esperaba, mientras los reyes plaga eran pulverizados bajo los pisotones de piernas leñosas y empalados por afilados dedos rama, seguían asestando hachazos. Ninguna herida parecía fatal en presencia de Thorglug. Si bien los señores arbóreos eran ancianos y poderosos, resultaron ser tan solo una barrera temporal ante el mayor de los trofeos. El Celeste Supremo no había olvidado su auténtica misión. Aun en la vorágine del combate que le rodeaba, el ángel vengador de Azir sentía la amenaza moverse hacia los guardianes de Alariel. Invocó nuevamente un cometa, un meteoro de doble cola que hendió un surco llameante entre las espesas nubes. Descendió a toda velocidad e impactó de lleno a Thorglug y a su guardia, quienes se hallaban desmembrando las últimas ramas de sus enemigos caídos. Un geyser de llamas azules, corazas destrozadas y carne vapuleada hizo saltar por los aires al Señor de las Plagas. Thorglug, el despreciable, Señor de las Plagas, se puso en pie sobre una alfombra de cadáveres. Los supervivientes de su escolta, de reyes plagas pútridos, formaron en torno a su líder con un entrechocar de armaduras abolladas. Thorglug se irguió y observó al lejano Celeste Supremo. Aquel vendaval de destrucción alado asaltaba las filas de los portadores de plaga y pugnaba por retornar junto a Alariel. La poderosa aura que le envolvía agitó recuerdos en lo más profundo del alma pútrida de Thorglug. Hacía ya muchísimo tiempo, cuando era tan solo Tornus, guardián de la tribu Siempre Amanece, había aspirado a la perfección humana. En su orgullo, Tornus había creído en un poder justiciero y se había aferrado a aquella idea aún en la pobreza extrema en que se hallaba su pueblo, castigado por las plagas. Cuando las tribus infectas atacaron, fue él quien resistió durante más tiempo, protegiendo los pozos de vida de los que su gente dependía. En aquella batalla, Tornus demostró ser tan obstinado que en lugar de matarle, sus enemigos le arrojaron a un pozo repleto de todas las sustancias contaminantes imaginables. Tornus sobrevivió semanas en aquel condenado pozo de mugre, y su cuerpo contaminado desarrollaba una nueva enfermedad cada día. En su orgullo, se negaba a aceptar la muerte, y seguía vivo a pesar de sus cada vez más abundantes deformidades. Voces le susurraban que no existía la perfección humana, tan solo existía el poder. Al fin, en el 77º día, emergió del pozo. En la oscuridad se había entregado a las voces y había renacido como Thorglug. Pronto, gracias a su espíritu combativo y a su cuerpo curtido por las plagas,
Thorglug se hizo una reputación temible, y con cada éxito obtenía mayores dones de poder. No recordaba cuánto tiempo llevaba conquistando en el nombre de su nuevo patrón, pero ahora, al contemplar la majestuosidad del guerrero de los cielos, el señor del caos miró su repugnante forma y sintió un malestar agitarse en su interior. Ahora no se trataba del gusano. En aquel momento, el cielo emponzoñado se abrió, y Thorglug sintió un chaparrón inmundo caer sobre él. El bendito bautismo del abuelo Nurgle lavaba sus dudas y le inundaba de energías impías. Imbuidos de un vigor preternatural por la lluvia contaminada, Thorglug y sus reyes plaga redoblaron el paso hacia la Dama de las Enredaderas y sus guardianes Sylvaneth. La reyerta siguiente fue Inmisericorde. Los guerreros de plaga acorazados destrozaban a hachazos a las dríades y a los señores arbóreos, cercenaban extremidades leñosas y talaban troncos. Pese al embate, la Dama de las Enredaderas todavía sostenía la crisálida radiante de Alariel, y los Sylvaneth cercanos regeneraban ramas perdidas, de las que brotaban nuevos retoños ante los ojos de sus atacantes. Los esbirros de Nurgle demostraron ser igualmente capaces de soportar golpes mortales. Las garras de ramas perforaban las corazas, los puños de raíces destrozaban huesos, pero los reyes plaga volvían a ponerse en pie. Hasta las heridas más horripilantes coagulaban y la carne pútrida se recomponía. De haberse tratado únicamente de una competición de vitalidad, ambos bandos habrían estado empatados. Sin embargo, Nurgle también era el dios de la corrupción y la podredumbre. La lluvia de inmundicia previa no solo había fortalecido a Thorglug, sino que su inmundicia también había bendecido las armas de los esbirros de Nurgle. Las heridas Sylvaneth recién sanadas se ennegrecieron y gangrenaron, los miembros rebrotados se marchitaron. El arma más nociva era la de Thorglug, quien abatía dríades por docenas. Paso a paso se acercaba a su presa. Pronto solo hubo unas pocas filas entre la Dama de las Enredaderas y su perseguidor. Entretanto, los forjados en la tormenta habían causado estragos en la hueste de Thorglug. Centenares de daemonios habían caído frente al asalto del Celeste Supremo y las tribus bárbaras, privados de la voluntad férrea del Señor de las Plagas, huyeron. El avatar alado de Sigmar se lanzó a la batalla con tal ferocidad que desapareció bajo una oleada de carne daemónica. El Celeste Supremo se zafó de un modo espectacular, asestando martillazos que hacían relampaguear el aire, o arrojando rayos que provocaban densas lluvias de carne descompuesta y entrañas rancias. Parecía que nada detendría al mayor campeón de Azyr hasta que el blasfemo trío de grandes inmundicias le alcanzó. Mientras dos de las moles monstruosas le sumían en sendos chorros de vómito, la tercera balanceó su mayal de cráneos con tal fuerza que el golpe envió al guerrero alado dando tumbos por los aires. Al principio el trío rió por haber derrotado al enemigo, pero su risa se apagó cuando éste no caía a tierra desplomado, desmadejado y con las alas quebradas. Las criaturas, cada vez más nerviosas, estiraban sus gordos cuellos para otear el cielo. El Celeste Supremo no cayó de las alturas, pero sí que lo hizo otra cosa. Una flecha estelar del caballero cetrero, Giomachus, dejó una estela de fuego en el cielo y se clavó en el ojo de una gran inmundicia. La bestia huyó de agonía y siguió recibiendo flechazos hasta disolverse en un charco de bilis. Mientras los otros dos grandes demonios escrutaban los cielos, Lorrus Green cargó. El lord castellano hincó la pesada hoja de su arma en el corazón triple de su vil enemigo, lo que le debilitó y propició que su farol protector le enviase de vuelta con su hacedor. El último demonio dio un manotazo a Grimm y lo estampó contra el suelo con su puño rollizo. Tirado boca arriba e incapaz de levantarse, Grimm vio su final. El gran demonio se movía para aplastar al forjado con su masa. Mientras la bestia se cernía sobre él, algo destelló en el cielo. El Celeste Supremo volvía en alas de relámpago. Galmarad, que se había cargado de energía en las nubes de tormenta, brillaba como una estrella. Con un solo golpe, el martillo partió en dos la cabeza de la bestia, abatiendo a la montaña carnosa con un destello de energía celestial. Los demonios supervivientes se arredraron ante el poder de Galmarad,
y prefirieron huir por las laderas antes que enfrentarse al arma sagrada. Ahora que el Celeste Supremo y los forjados en la tormenta que quedaban tenían vía libre, corrieron en auxilio de la Dama de las Enredaderas. Llegaron demasiado tarde. Ella luchaba hasta el fin, pues era la última de los guardianes de Alariel, pero finalmente Thorglug la derribó. Su savia salpicó en todas direcciones, y la mutilada Dama de las Enredaderas se arrastraba para recuperar la crisálida que brillaba cada vez más tenuemente en su mano cercenada. Carcajeando mientras aplastaba la dríade bajo su bota, el señor de las plagas extendió sus dedos putrefactos para arrancar la esencia reluciente de las retorcidas ramas. Tanto él como Nurgle en su lejano jardín se regocijaron simultáneamente, cuando una luz cegadora bañó a Thorglug. El Celeste Supremo aterrizó frente a Thorglug y descargó Galmarad con ambas manos. El martillo de guerra destrozó el intento de parada del señor de la plaga, partió su hacha y aplastó su yelmo de 3 ojos. El golpe fue tan violento que arrancó el alma de Thorglug, un vil miasma verde, de su cuerpo. Mientras el cuerpo inerte del señor del caos se desplomaba, la vil nube se tornó azul y se alzó a los cielos, donde fue recibida con un trueno ensordecedor.